Los mamos y las autoridades mayores de 33 comunidades y las cancurúas de Seicumaque, Numaca y Tirugueca y las autoridades centrales de Nabusimaque están reunidas en asamblea permanente desde el 5 de febrero. Por eso, el pasado 5 de marzo, radicaron ante el Ministerio del Interior la decisión que tomaron en consenso, y es la de destituir a Sarguahuico Torres e invalidar los actos de la Asamblea Espuria de agosto de 2020. La Asamblea de Mamos y autoridades centrales del pueblo aruaco han decidido declarar en desacato y revocar los actos irregulares que dieron a la elección de Sarguahuico Torres como cabildo gobernador del resguardo aruaco de la Sierra Nevada, y pide al presidente Iván Duque ordenar su exclusión del registro de la base de datos del ministerio. Hola, soy Katia Ospina. Esta decisión, la de la revocatoria, aunque ha sido ratificada 2 veces, el 3 y el 14 de septiembre de 2021, no ha sido acatada por el ministro Daniel Palacio y su viceministro Carlos Alberto Baena, muchísimo menos por el Clan Izquierdo. Al ministro se le advirtió que había una dificultad y que no se había solucionado todavía, y que esperara en dar el certificado, pero no se tuvo en cuenta nuestra solicitud, y por eso hoy estamos en esta desunidad que se ve, y yo creo que no hay que esconderla y tenemos la tarea de solucionarla y llegar a una unidad nuevamente. El cuestionado ministro vallenato Daniel Palacios habría podido intervenir para encontrar solución al problema interno y ayudar a recuperar la unidad. ¿Cómo? Abriendo espacios de diálogo nacional transparente para revisar y encontrar opciones sostenibles a la iniciativa. Pero no, él decidió escoger un atajo oscuro. Las instituciones como los garantes, la Defensoría, la Procuraduría, ellos le anunció al Ministerio del Interior de que se abstuviera a entregar un registro. Sabemos que hay un fallo, una sentencia, de la Corte, que es la 973 del 2009, donde dice que en caso de que haya divisiones en los pueblos indígenas, no se debe otorgar los registros. En materia política, la Corte ha señalado que tales colectivos gozan de plena autonomía para la elección de su autoridad tradicional. De esta forma, las diferencias que se susciten al interior de los pueblos indígenas por motivos electorales corresponden en principio a decisiones de resorte y solución exclusiva de los mismos grupos étnicos, siempre y cuando ellas no atenten contra la Constitución y la ley. Actuando en contra de la decisión autónoma de los mamos, de la decisión del Tribunal de Valledupar, de la sentencia procedente de la Corte Constitucional que acabamos de leer, el ministro Daniel Palacios, amparado en la decisión inicial de la exministra Alicia Arango, eligió atornillar a Sarguahuico Torres en el cargo para contar con el apoyo del Clan Izquierdo en sus planes y en lo que el gobierno necesite. Pero la incidencia negativa del alto funcionario podría ir más allá de lo que puede hacer o no con su bolígrafo. Sus movimientos estarían incidiendo en el poder político militante o afín al gobierno que él representa. Nos referimos al Defensor Nacional del Pueblo Carlos Camargo, a la Procuradora General Margarita Cabello y a la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos Nancy Patricia Gutiérrez, y por supuesto al Fiscal General Francisco Barbosa, quien tuvo en sus manos la posibilidad de capturar a Sarguahuico Torres por fraude procesal y prefirió revocar la decisión a otras instancias. Los demás funcionarios han renunciado a cumplir con sus obligaciones constitucionales y se han plegado a la estrategia mañosa del ministro Palacio y su viceministro y sus subalternos, quienes al parecer, bajo sus órdenes, cumplen con las directrices de una estrategia que busca beneficios económicos y políticos al avalar en tiempo récord una elección ilegítima. ¿O el ministerio está manejando algunos intereses dentro del pueblo Hay indígena? unos intereses porque hay unos intereses mineros, los besotes. Hoy en día se ha visto más frecuente y ya hay informaciones concretas que están interviniendo. Entonces, ¿qué hay debajo de la mesa con Sarguahuico que no se ha pronunciado? Nosotros sí estamos en contra de eso.
Kai ingomangui ne kasang churizang eminis benugani eminibi nibi ingre bus de kwa banang kre nan nare. Zarbabico Torres lo que ha hecho es aliarse con las personas que viven afuera, que por todo el tiempo han vivido afuera, visten de Arhuaco pero no viven aquí en el territorio. Se ha aliado con ellos y por eso es que hoy nos atropella nuestra cultura. Nos ha dejado la cultura para que nosotros seamos los que los cuidemos y él hace lo que él quiere afuera del territorio. La oscura alianza entre los ministros Daniel Palacio y Carlos Alberto Baena con el clan izquierdo para mantener en el poder a Zarguahuico Torres los ha llevado a sobrepasar las instancias legales, acorralando ilegítimamente a los líderes y mamos para que estos cedan ante sus pretensiones e intereses. Textualmente en la misma comisión del ministerio a mí personalmente me dijo que tenía que yo aliarme con él para o tener una firma que diga que se le dé viabilidad a la certificación. Las autoridades indígenas están denunciando públicamente al ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacio, por pretender manipular la consolidación territorial, usurpando y quebrantando voluntades. Yo sí quisiera hacerlo, así públicamente, denunciar al ministerio por qué se atornillaría con Zarbabico para que pueda detener la certificación sin ninguna justificación, de la cual las instituciones tienen el derecho de tener su propia representación. Durante décadas, el pueblo arhuaco había llegado a acuerdos internos pacíficos y unitarios respecto a la existencia de un gobernador para el resguardo arhuaco de la sierra en el Cesar, un gobernador para el resguardo arhuaco de Bucinchama y un cabildo gobernador para Magdalena Guajira, incluido el sector arhuaco del resguardo Cogi Malayo Arhuaco. Durante ese tiempo, esa voluntad autónoma del pueblo arhuaco para establecer sus formas organizativas, las representativas y las jurisdicciones merecieron el registro del ministro del Interior en su base de datos, a lo que está legalmente obligado el ministro del Interior en razón del ejercicio de autodeterminación de los pueblos indígenas, derecho protegido por la Constitución y los convenios internacionales. Pero todo esto lo han pasado por alto el ministro y sus lacayos. Tengo una grabación donde habla el viceministro, donde dice que Zarbabico tiene que gobernar los 4 años, porque así lo determina la ley. Mientras que Danilo en el Magdalena va a ir hasta diciembre. Entonces nosotros queremos saber cuál es esa ley que dice el viceministro, que un gobernador sí debe gobernar los 4 años y el otro no. Entonces esa es una discriminación que nosotros sentimos por el ministerio. Como uno solo. Pero entonces definamos el tema de la certificación. La certificación es por 1 año nada más, hasta que ustedes resolvieran el conflicto. O sea, Danilo fue registrado por 1 año. No, me refiero a Zarbabico. Zarbabico fue registrado por 4 años. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ahí así fue la ahí donde le cae responsabilidad al gobierno, no, al ministerio. No, los registros dice la ley que deben ser por 4 años. Los registros de las autoridades. Y así quedó registrado por 4 años. Pero es ilegítimo, doctor. Por eso, pero entonces yo el llamado que les hago es a que seamos muy prácticos. Exacto. Ustedes son muy inteligentes y ustedes saben que todo este tema también, obviamente tiene un trasfondo espiritual que es absolutamente respetable, pero también tiene un trasfondo político. Y aquí hay mucha política. Y esa política tiene que ver con intereses económicos. Este audio que acaban de escuchar se deriva de una grabación encubierta a la que tuvimos acceso de forma exclusiva. Y como pudieron oír, el delegado del ministro Daniel Palacio, es decir, su viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, reconoce a viva voz que son intereses económicos y políticos las verdaderas razones de la inoperancia y manipulación del gobierno nacional para favorecer el clan izquierdo y su gobernador Zarguahuico Torres, quien también, sin asco y frente a nuestras cámaras, reconoce los hechos.
En este momento se está peleando más lo administrativo de los recursos y es lo que es tan penoso decirlo, pero así es. Ahora escuchen esto. Si de aquí a diciembre ustedes no han resuelto esto, los recursos de ustedes los toma Sarahuico como gobernador de todo el resguardo. Es el mismo viceministro Baena, sin ninguna fuerza de voluntad en la conciliación, intentando persuadir a los líderes aruacos, entre ellos a la defensora de derechos humanos Leonor Salavata y los demás aruacos, de dejar las cosas como están, porque ellos van a permitir que Sarguahuico se quede con todos los recursos. ¿Y acaso eso no es lo que están buscando? ¡Cuánto cinismo estos ministros! Por otra parte, el ministro del Interior estaría interesado en impulsar varios proyectos de minería, de turismo, de infraestructura y político en la zona, donde es representativa la concepción del Parque Tayrona y el Parque Vía Salamanca, cuya operación puede alcanzar 1 billón de pesos solo en ingreso por entrada de turistas, a lo que representa también un interés importante, los besotes, del cual ya se están ejecutando estudios y diseños por 11.000 millones de pesos y se proyecta una inversión de 600.000 millones de pesos en su construcción. De esta manera, el clan de los Izquierdos se le apareció la Virgen y ya contaban en su bando con el director y los jefes de Parques Nacionales de Colombia, interesados en sacar su concepción en alianza explícita con los empresarios de turismo. Y hace rato estaban coaligando con el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, socio electoral de Atiquigua y abierto patrocinador del Consejo Territorial de Cabildos. Con ese aval de Caicedo, el del ministro y del clan, Arregocés Conchala, gobernador Cogui de La Guajira, repitió el 23 de septiembre de este año una acción de 2019, consistente en una nueva arremetida violenta contra las comunidades Cogui de la jurisdicción del municipio de Ciénaga, métodos que Sarguahuico y el clan izquierdo han utilizado en Nabucímaque y en la casa indígena de Valledupar contra los mamos y autoridades. Sí, señor, ardió Troya. Ya lo están maltratando muy feo. ¿Para qué están ustedes, señora gente? Otro bastión del clan izquierdo son sus socios del Consejo Territorial de Cabildos para esa especie de empresa o cartel de la consulta previa en la sierra y de la contratación con el Estado. Detrás del discurso de defensa de la línea negra se esconden ambiciones para tarifar cuanta consulta previa se propongan. Entre más consulta, para ellos es mejor, en un falso discurso en el que culturalmente lo que los mamos y las autoridades mayores han promovido es el ordenamiento ancestral del territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y esa orientación debería conducirse al liderazgo de indígenas a promover una sola negociación política con el gobierno nacional, con los empresarios y la sociedad colombiana. Una especie, una sola, una gran consulta previa que defina de una vez y por todas y para siempre en qué consiste el desarrollo sostenible, qué actividades económicas, productivas son viables en la tierra y cómo debe asegurarse su protección y su conservación en un contexto de adaptación planetaria al cambio climático. Se entiende que esto no resultó atractivo para los profesionales que aplican tarifas a las consultas previas. Así, eso eventualmente pudiera incluir a los casi 400 proyectos de minería que se han autorizado por el macizo montañoso. En este sombrío panorama, ¿cuáles son las opciones viables para superar la división y evitar la extinción de la cultura? Se vive una crisis humanitaria, confrontaciones enfocadas en la violencia física. La calidad de vida se está deteriorando en las comunidades. Por lo pronto, a estas comunidades les urge resolver su futuro y luego de 11 llamados intensos y 7 meses de llamado a la asamblea, Sarguahuico Torres se presentó por fin a la asamblea, pero esta vez lo hizo irrespetando a los mayores.
Vamos con gobernador. Vamos Un gobernador peleando, eso sí no debe ser. Un gobernador con el mamo, un marunzama es todo marunzama. Regaña a un marunzama es todos los marunzama. Hay que pedir respeto. A nosotros no nos han preguntado. Es a la fuerza no, a las malas no. Luego de días de deliberación en el que le pidieron dejar su cargo, el cabildo gobernador, acusado de fraude procesal y abuso sexual, se dio a la huida. El Zarbavico lo provocó para tener excusa para irse. Esto, mientras que no se arregle esto, él no tiene ninguna orden de irse. Los mamos, las verdaderas autoridades indígenas, se vieron obligadas a ordenar la captura inmediata del ilegítimo gobernador, y esta podría hacerse efectiva en todo el territorio nacional y en cualquier cultura indígena. Se dicta orden de captura al señor Norey Macuquigua y Zarhuahuico Torres Torres, donde se encuentre. Notificar al Ministerio del Interior para que se abstenga de reconocer carácter de autoridad a los señores Bernardo Carvajal y Jesús Manuel Ramos. En consecuencia, se anula las firmas impregnadas en calidad de autoridad y negada la petición tramitada ante el Ministerio por parte de Zarhuahuico Torres. Hay acciones y sucesos que de pronto no llegan a oído ni a manos de todas las personas y a este centro. Pero en el momento que estemos todos, y si él tiene que pagar por algo que tiene que pagar, que haya sucedido en cualquier comunidad, él lo tiene que pagar. Seguramente tendrán que pasar décadas para que sanen las heridas en las que las personas, en las que las comunidades del pueblo arhuaco agravaron su dolor por la confrontación que se escala también con los pueblos Kogi, Wiwa y Cancuamo, con los que han estado hermandados en hermandad desde siempre. Hace unos minutos se acaba de desatar la violencia en la última que propiciada por el señor Zarhuavico Torres, que al principio, al inicio de su gobierno, inició con violencia apresando al gobernador y a su equipo. Y en este momento, para someter a la gente que no lo acompaña, está utilizando la violencia. Imposible olvidar el dolor que este cabildo gobernador ha sembrado, ha causado con sus abusos sexuales en contra de las mujeres de su territorio. Yo pagué la pena, me hicieron la justicia interna, pagué el tiempo que en su momento vieron las autoridades y en ningún momento ya se había reflejado ese tema hasta el son de hoy, cuando hace más de 20 años. Una de las mujeres abusadas sería, al parecer, su hermana biológica, relación incestuosa de la cual, al parecer, nació un hijo. Y aunque logré preguntárselo frente a las cámaras, negó lo que para todos es verdad. Lo que sí no pudo negar fue el cambio de sus facciones cuando, sin mediar distancia, lo confronté. Enseguida, con algo de vergüenza, miró a su esposa, Alcira Izquierdo. No, eso es falso. Eso es falso. ¿Usted no tiene un hijo con su hermano? No. ¿No abusó nunca de eso? No, nada. ¿Ni siquiera consentido? Nada. Absolutamente mentira. Mentira. Si llegaran a hacerle una prueba de paternidad a usted y a su sobrino, ¿aceptaría? Claro. El conflicto interno al interior de la Sierra Nevada de Santa Marta se sigue agudizando. Mientras los mamos, las autoridades y el Ministerio del Interior logran conciliar el cambio de cabildo gobernador, nosotros seguimos aquí, en el cubrimiento especial de este tema, que podría cambiar la historia del pueblo arhuaco. Nos vemos muy pronto.